es que mi mamá es Belis, su segundo apellido, entonces me quedé con el Juana primero. Belis. Ya, mi mamá es María Cecilia Córdoba Belis, pero el profesor es Hernán Ahumada y bueno, con muy buena voluntad también él dispuso sus capacidades para venir a compartir con nosotros la temática que es súper linda. Lo de hoy día es el movimiento obrero social, así que con usted, profe. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En estos álgidos días, temazo. Temazo. Agradecer a la organización la invitación, a Jaime, que hizo posible que yo estuviera acá. En primer lugar, soy profesor de Historia y Geografía, licenciado en Ciencias Sociales, más de 20 años en lo que es la educación pública, con algunos pasos por distintas universidades y pequeño neto, morrino y un amante de lo que es la historia y la historia social. Dejar en claro que mi pasión por la historia es básicamente lo que apunta al tema obrero, porque soy nieto de obrero, hijo de obrero, me considero un obrero de educación, así que por lo tanto, en ese sentido, es un honor. Bien, dadas las presentaciones, como buen profesor tengo que empezar con objetivos. Cuando me planteaban el tema, sí, movimiento obrero y social, pero cuando uno ya empieza a hilar fino, se encuentra con una enormidad de datos, una enormidad de bibliografía. Mucha de la bibliografía, para no ir interrumpiendo mi relato tipo ensayo, va a ser todo lo que corresponde a Eduardo Deleuze, algo de Sergio González, bastante de Sergio González en realidad, al gran maestro Gabriel Salazar, al maestro Galdames, Luis Galdames Rosa, profesor mío en Arica, y tratar de ir entrelazando este tipo de conversatorio, más que nada un tipo de ensayo, conversatorio. Mis objetivos que son bastante amplios. Vamos a reconocer y analizar las macroetapas del movimiento obrero chileno, desde sus primeras manifestaciones hasta los gobiernos del Frente Popular. Quería llegar hasta el gobierno de Salvador Allende, pero queríamos estar hasta mañana. Así que llegué hasta el Frente Popular. Y porque quiero dar un espacio a algo que estamos a un mes de conmemorar, lo que fue la gran huelga de Tarapacá, y que todos sabemos cómo termina. Y que en Iquique todos sabemos que hay dos 21 de mayo. O sea, hay dos 21. El 21 apoteósicamente recordado, con desfile, con feriado, con banderas, etc. Y otro 21 totalmente olvidado. En ese contexto, ambas fechas son actos de un heroísmo y de una humanidad enorme. ¿Ya? Por lo tanto, voy de todas las huelgas que vamos un poquito a hablar, voy a profundizar un poco también lo que es la gran huelga de Tarapacá en 1907 y a partir de ahí hacer una reflexión en torno a lo que está sucediendo hoy. Octubre, noviembre 2019, a 112 años prácticamente de lo que fue este hecho. Antes de ayer también analizaba algunos documentos, leía algunos documentos, prendía la tele y veía ciertas similitudes. No las voy a decir porque me gustaría que ustedes fueran capaces en ese sentido de verlo. Un Estado oligárquico que quiere imponer por sobre todas las cosas el orden, versus una tremenda masa social consciente de que la única manera que tiene de obtener sus derechos que fueron entregados y quitados de a poco es la calle. Entonces, en ese contexto, entre lacrimógena y Facebook, es impresionante las similitudes a veces que arroja la historia. Bien, para iniciarme, ya que estoy en un barrio histórico, uno de los barrios originarios de lo que es Iquique, me gustaría que ustedes, algo que yo hago bastante con mis estudiantes,
que me describieran un poquito la fotografía. No voy a decir el contexto, pero sí que me describieran la fotografía. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Pobreza. ¿Qué no ven? Pobreza, ¿ya? Precariedad. Precariedad. Precariedad, ¿ok? ¿Algún elemento físico ahí que les llame la atención? La batea. La batea, en el suelo. La mujer la batea. La mujer y la batea. Ya. Se ven niños, ¿ya? También. Es un conventillo. Cité, conventillo. Estoy en unos barrios que estaba lleno de cité y conventillo. Más allá estaba el conventillo del barril. Sí, porque son dos mujeres en batea, ¿no? Una sola, y la de atrás también atrás está. también están. Sí, hay unas mujeres también reventando. Gente, este es Valparaíso. La foto es contextualizada en Valparaíso hacia 1900. Se agradece mucho al fotógrafo porque estos fotógrafos, sacar una fotografía en esta época era como un lujo, ¿no? Entonces que este fotógrafo se haya preocupado de sacar una foto al conventillo, se agradece desde el punto de vista de la historia. Y atrás veo a dos personas que la claridad de la foto en una pantalla de computador se puede visualizar que están con unas limas chinas o cervezas, ¿ya? Están como vestidos muy Elegante. muy elegantes, ¿ya? Para el contexto. Ya. Los conventillos básicamente eran habitaciones populares, los sectores urbanos, donde principalmente tenían un patio común, una cocina común, un baño común y solamente estaban separados por piezas. Y esto habla ya de la precariedad de la clase obrera, que aparece fuertemente como una necesidad de unos derechos, el derecho a la vivienda. El día 12 de noviembre, recién pasado, conversaba con personas que iban en la marcha, que venían de Alto Hospicio y que estaban reclamando exactamente lo mismo. Y el viernes pasado, en un incendio en Barros Arana, murieron 2 niños y un adulto, y estos vivían, por comentarios que tengo de amistades que son bomberos, en un verdadero laberinto, palomar, dijo el otro amigo, que era imposible. Todos se preguntaban cómo podían vivir en esas condiciones. Casonas antiguas, piezas antiguas, prácticamente divididas en 2 partes, ¿no? Que fue imposible el rescate. Entonces las precariedades en cuanto a la vivienda social o de los sectores populares hoy, siglo XXI, aún están, más aún dada la gran cantidad de la masa migrante. Esta cuestión social o movimiento obrero tiene sus raíces bien entrado del siglo XIX. Aquí voy a tomar a la Sociedad de la Igualdad, que históricamente para mí es el primer granito, la primera semilla. Don Francisco Bilbao, que ya hacia 1850 la Sociedad de Igualdad, que duró bastante poco en la sociedad chilena, por razones obvias. Fue inmediatamente aplastada, como se le ocurrían a estos intelectuales, algunos pseudo aristócratas, tener relaciones con artesanos, con hablar contra la Iglesia Católica. No olvidemos que hacia el siglo XIX hay una fuerte presencia de lo que es la Iglesia Católica, muy ligada a lo que es la administración del Estado en términos políticos. Por lo tanto, esta Sociedad de Igualdad, ya hacia 1850, miren la relevancia que va tomando estas palabras: emancipación del pensamiento, emancipación del ciudadano, emancipación del proletario, revolución en la razón, en la política, en la distribución de la propiedad, en otros términos, libertad, democracia, solidaridad, y ahí el fondo y el horizonte de la revolución. Tal fue el alma de la Sociedad de la Igualdad. Esto lo escribe Francisco Bilbao en Lima, ya que tuvo que autoexiliarse. Fue muy perseguido Francisco Bilbao, sus seguidores. Ellos ya planteaban que la clase política tenía que buscar mejoras a través de la educación hacia lo que es la eminente clase obrera, que en esta época más que nada peones e inquilinos, estuvieron muy ligados a los artesanos, especialmente sastres, zapateros,
tipógrafos, ya algunos también. Bienvenido a un colega de historia. Bien, vamos a entrar ya a lo que son los momentos de lo que fue el movimiento obrero. Hacia 1890 aparecen fuertemente las organizaciones de carácter anarquista, basadas en el pensamiento europeo, que se aglutinan a través de las denominadas sociedades de resistencia. El nombre sociedad de resistencia también, mirado desde el siglo XXI, hoy estamos en una sociedad de resistencia. Esa primera fila de carácter romántica que he visto algunas fotos es una sociedad de resistencia. Fuerte. Inclusive quería poner ambas fotos, pero después dije no, voy a ir por el lado de la política coyuntural. Estas sociedades de resistencia ya comienzan a organizar lo que van a ser las primeras huelgas. Tienen como principal instrumento de lucha lo que es la huelga, la destrucción del capitalismo también. Inclusive hablan ahí de un terrorismo personal, de atacar a aquellos personeros, a aquellos oligarcas que tuviesen un gran poder económico, un gran poder político de opresión sobre la clase obrera, sobre la clase trabajadora. Comienzan a organizarse a través de principalmente los puertos. Son los puertos las principales entradas de la idea anarquista, debido al comercio principalmente, a esta llegada también de esta idea europea, de estos textos. Muchos anarquistas españoles comienzan a llegar a Chile. Los primeros movimientos, yo puse ahí las guaneras de Tarapacá. Es muy difícil encontrar bibliografía referente al tema de las guaneras de Tarapacá. En lo referente, estas huelgas fueron, para variar, terminadas de manera violenta, con el uso extremo de la fuerza. Los trabajadores de las guaneras de Tarapacá reclamaban sobre el precio y la calidad del agua. Esa fue su bandera de lucha. El precio y la calidad del agua. Muchos decían que ellos trabajaban solamente para beber y comer algo. Hay una fuerte huelga aquí en Guanillos, en lo que es Patache, en lo que es Pabellón de Pica, rápidamente sofocada por la Armada de Chile. También aparecen las huelgas en Puerto Valparaíso, Antofagasta y Iquique, principalmente ligados a los históricos, como digo yo, movimientos de los portuarios. Siempre han estado ligados al movimiento obrero, como naturalmente parte. Recuerdo la huelga de los profesores, ellos acompañaban en las marchas. Recuerdo la última manifestación del 12, ellos acompañaron las marchas. Siempre están. Estos movimientos anarquistas entonces comienzan fuertemente en los puertos y aparecen estos tres grandes puertos, Antofagasta y Iquique, dada la importancia del salitre, a reclamar, a levantar. Hay saqueos. En Iquique tengo entendido también que hubo muertos, aproximadamente entre 30 y 40 personas asesinadas por la represión. Hubo unas manifestaciones también de intentos de saqueo, pero todo esto contado desde el gobierno oligarca. ¿Ya? Obreros pampinos también presentan ya un petitorio muy semejante al petitorio que se presenta ya en 1907. Estos obreros pampinos ya están reclamando por las condiciones de trabajo, por las condiciones de vivienda, por el sistema de pago, por las condiciones de seguridad, etc. Y esto también se unen los mineros del carbón, el Lote y Coronel, que muy bien contado en la literatura. Un segundo momento, tenemos las organizaciones obreras ya más extensas, donde nuevamente aparecen estas sociedades de resistencia ligadas a los anarquistas. Aparecen también las mancomunales, que empiezan a agrupar a los trabajadores del mismo oficio, ¿ya? Y también las sociedades de socorros mutuos, cuyo principal objetivo es un objetivo solidario, de ayuda hasta un trabajador que haya caído en desgracia, o la familia de un trabajador, socorrerlo.
¿ya? La sociedad de socorro mutuo inclusive plantean alguna idea de ahorro, ¿ya? Del pago de algún elemento. Las mancomunales van agrupando principalmente a trabajadores que tienen los mismos oficios. Y la sociedad de resistencia, si yo tuviera que analizarla, la sociedad de resistencia en un sentido apuntan más a terminar con el orden capitalista o oligárquico. Tiene una postura más, por así decirlo, más política, de tomarse el poder, de destruir, no destruir, sino que recrear el sistema oligárquico permanente y a través de una sociedad más justa, más humana. Hay una imagen que tenemos algunos, Sociedad de Carpinteros, fundada en 1883, ¿sale? Obviamente que es para la foto, ¿ah? ¿Estas organizaciones eran a nivel nacional? A nivel nacional. ¿Ya? Hay en Punta Arenas, Concepción, siempre están presentes, principalmente, como lo planteé, en los puertos. Y después, cuando hable de lo que fue la huelga en 1907, hay antecedentes que permiten establecer que hay visitas de trabajadores de estas sociedades, especialmente de sociedades de resistencia, hacia La Pampa, aprovechando de las filarmónicas, las obras de teatro, la poesía, la literatura, como una manera de comunicarse con la clase obrera y para hacerlos tomar conciencia. Este momento de estas organizaciones obreras es a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y nuevamente aparece como única método de lucha la organización y la huelga. A propósito del llamado a la mesa social hoy. Elegí esta caricatura para hablar de un segundo momento, y ya propiamente tal son las huelgas en el siglo XX. Es una caricatura de un periódico de Valparaíso que está a favor de la huelga o demonizándola. La está demonizando. La huelga está destruyendo el Valle de la Prosperidad y el Progreso, algo parecido al Oasis. Parecido al Oasis. La huelga estaría destruyendo este sistema de bienestar. Aquí inclusive se ve hasta como una especie de un animal marino que vendría ya a devorar lo poco que va a quedar después de esta destrucción, y la sociedad de resistencia siendo ahí palanca para que la huelga caiga sobre esta prosperidad. Esto es sacado de memoriachilena.cl. Aquí claramente se ve la demonización del movimiento obrero por parte de la clase dominante o de la clase gobernante, o por así decirlo, de la oligarquía. No olvidar que Chile, desde la Constitución del 33, hay un gobierno de carácter oligárquico. Después de la Guerra Civil del 91 recibe el seudónimo de parlamentarismo, pero son los mismos oligarcas que están mandando. O sea, hay dos grandes partidos, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y ambos partidos son de la misma clase social, son prácticamente las mismas familias, que tienen ciertas diferencias, como decía un amigo que en paz descanse, el día domingo. Algunos van a misa y otros no van a misa. Eso es todo. Esa es la gran diferencia que tienen, en la visión que tienen de la relación del Estado y la Iglesia Católica. El resto son las mismas familias, son los mismos grupos económicos, y obviamente que hay una tendencia a demonizar el movimiento obrero. Tenemos un listado de huelgas que es mayor, pero voy a apuntar a las que están más documentadas, más conocidas. En algunos textos, aparte de huelga, se habla de motines. Me llamó mucho la atención esa situación. Se sentían prisioneros del sistema, entonces ellos hablaban, más que huelga, hablaban de motines. Un motín contra el patrón. 1903, la huelga de Valparaíso, que terminó en masacre. Vamos a tener elementos muy en común, y todas terminan con fuerzas de la imposición del orden sobre el diálogo. Prácticamente Valparaíso es sitiado, es atacado, los piquetes de obreros, principalmente
obreros portuarios, hacia 1903, y ellos estaban reclamando por las precariedades, por los bajos sueldos y en términos de la distribución de la riqueza. ¿Ya? Hacia 1905, la denominada huelga de la carne, donde ya aparece don Roberto Silva Renard como un general implacable, no como general a cargo de todas las fuerzas, pero sí tiene una participación en lo que es la gran huelga de la carne en Santiago, debido a que se van a gravar con fuertes impuestos el precio de la carne importada, principalmente la carne argentina. Por lo tanto, iba a encarecer uno de los productos más consumidos por la clase obrera. 1906, Antofagasta, Plaza Colón, matanza. Y siguiente una masacre de obreros pampinos, muy parecida a la de 1907 en algunos aspectos, en la mayoría diría yo. En plena Plaza Colón, a mí me llama siempre la atención, en Plaza Colón hay un monumento donde hay unos leones de bronce, y que es un agradecimiento de los ingleses hacia el gobierno chileno, como un regalo de la reina. En el mismo lugar en que el Estado chileno, defendiendo los intereses de los ingleses, valió a la clase obrera. ¿No? Dejaron como la huella, el ícono. Gracias, Estado de Chile, Gobierno de Chile, por un gran regalo. Y 1907, la gran huelga que vamos a trabajar más adelante, la gran huelga de Tarapacá, la gran huelga salitrera, que no tan solo involucró trabajadores del salitre, sino que también involucró trabajadores portuarios y a la ciudadanía, y voy a dar un listado de todos los gremios que participaron. Finalmente, 1925, Oficina La Coruña. Ahí hay como un 1907-1925, obviamente dado el nivel de represión de 1907, la aparición de algunas pequeñas leyes laborales, leyes sociales, entre ellas el descanso dominical, favoreció un poquito a los trabajadores, la ley de la silla. Pero nuevamente en 1925, Oficina La Coruña y Oficina Borussia, que la única gran diferencia con el resto es que hubo respuesta por parte de la clase obrera. O sea, respondieron con tiros de dinamita, con disparos de carabina, y finalmente llega el ejército y los cañonó, o sea, lo agarró a cañonazo. ¿Ya? Esos son como así empieza este siglo XX. Así empieza este siglo XX, con una clase obrera organizada, consciente, que sale de este ostracismo, por así decirlo, de este academicismo, o de esta intelectualidad, o de esta discusión, y comienza a tomar medidas fuertes, como son las grandes huelgas. Y todas terminan igual: fuerte represión. Fuerte represión. Gobiernos oligárquicos. Aparece la Constitución del 25, ¿no? Creo que hicieron un análisis de constituciones. Aparece la Constitución del 25 por don señor Alessandri, y este caballero trata de imponer un nuevo orden para evitar el peso que tenía el parlamentarismo. Una movida estratégicamente política, y establece un mejoramiento de carácter reformista, por así decirlo, tenue, hacia lo que son las primeras apariciones de leyes sociales y de carácter laboral. Una de las principales características: el derecho a sufragio se expande, es para todos los hombres mayores de 21 años. Aparece la Federación Obrera de Chile como una manera de aglutinar a las distintas organizaciones obreras a lo largo de Chile, y evitar la eterna discusión sobre ideologizada entre comunistas o bolcheviques, o por así decirlo, anarcosindicalistas, socialistas, socialdemócratas, etc. Todas esas visiones, la Federación Obrera de Chile los trata de aglutinar en torno a lo que son las mejoras, mejoramiento gremial, ¿ya? Obviamente que la FOCH también va a tener una postura bastante fuerte frente al gobierno de Alessandri, al primer gobierno de Carlos Ibáñez del Campo también. Esta Federación Obrera de Chile entonces tiene una participación bastante importante, tan importante que de ahí se van a desprender posteriormente
partidos políticos que lisa y llanamente ya comienzan directamente a representar a la clase media y proletariada y el proletario. Partido Radical, que nace muy ligado a lo que es la clase media, empleados principalmente, profesores, mandos medios, por así decirlo, y la aparición ya del Partido Comunista con Luis Emilio Recabarren y posteriormente el Partido Socialista. ¿Ya? Esto sería otro momento. Entonces, recopilando, tenemos una sociedad de la igualdad, muy intelectual, con un deseo de un mejoramiento de la sociedad. Hacia 1890 aparecen fuertemente los movimientos anarquistas. Estos movimientos anarquistas van a desembocar en huelgas, en un movimiento obrero más sólido, más organizado, que va a llevar a la calle prácticamente a través de su única gran herramienta de lucha, que es la huelga. Y ya a partir de la Constitución del 25, como se amplía el derecho a sufragio, a expresión política, comienzan a participar a partir de estos partidos políticos. Ahora, estos partidos políticos tienen como principal objetivo representar. ¿Ya? Representar a la clase obrera en el Congreso principalmente, pero nunca van a apuntar hasta este momento a llegar al poder, a construir una sociedad, a hacer algo más, comillas, revolucionario, sino dentro del marco legal de la Constitución del 25, aquí nos movemos. ¿Ok? Otro momento. La llegada del Frente Popular. Esta foto, no sé si identifican al caballero que está acá. Uno de sus primeros discursos. El senador. Allende. Salvador Allende vos. Senador Salvador Allende. Partícipe obviamente del Frente Popular. Nace este Frente Popular después de bastante, por así decirlo, un desorden político en Chile, una sucesión de gobierno, el ruido de sable, militares comienzan a golpear fuertemente en la mesa a través de este ruido de sable. Los suboficiales dicen, no, ¿por qué los oficiales están ganando tanto si estamos mal vestidos, estamos mal comidos, nos estamos llenando de piojos? ¿Ah? Ellos solamente nos pasan una teñida para el puro desfile, algo más. Hay un segundo gobierno de Alessandri se autoexilia, después por favor Alessandri vuelve. Hay una situación bastante caótica en este. Pero la oligarquía siempre manteniendo el poder económico, siempre manteniendo el poder político, jugando, ¿no? Hasta que aparece este Frente Popular, que es una coalición de gobierno que va a representar a los sectores populares, con un discurso distinto a los anteriores. Y llega al poder. Esta coalición estaba compuesta principalmente por el Partido Comunista, Partido Socialista, apoyado también por grupos de trabajadores, la Federación de Estudiantes de Chile. O sea, tenía una base, comillas, social bastante potente. Llega al poder, ya, con esta coalición de partidos políticos y de federaciones y de agrupaciones obreras. El primero, don Pedro Aguirre Cerda, tenía como gran lema educar es gobernar. Un segundo, Juan Antonio Ríos, gobernar es producir, dice. Aquí hay toda una infraestructura, un apoyo a lo que son empresas estatales que extrañamente que van a ir siendo privatizadas poco a poco con la dictadura militar. Y finalmente don Gabriel González Videla. Yo puse ahí Guerra Fría y la ley maldita, la ley de defensa permanente de la democracia. Gabriel González Videla también es cruzado por lo que va a ser la Guerra Fría. Hay fuertes capitales ingleses, norteamericanos, una vez que los ingleses, ya a partir del 30, con la decadencia paulatina del salitre, comienzan a aparecer fuertemente capitales norteamericanos. Y como la mayoría sabemos, Estados Unidos no da puntada sin hilo. ¿Ya? Entonces Estados Unidos, claro, se transforma en un principal socio comercial de Chile a través de lo que es el cobre y posteriormente a través de préstamos. ¿Ya? Por lo tanto, comienza poco a poco a penetrar a la clase política gobernante.
¿Ok? Y este don Gabriel González Videla, plena Guerra Fría, establece que el Partido Comunista es ilegal y que algunos sindicatos que están ligados al Partido Comunista son ilegales, por lo tanto tienen que ser proscritos y perseguidos. Aquí está la famosa situación que pasa Pablo Neruda, senador de la región de Tarapacá y Antofagasta, el cual es perseguido por el solo hecho de ser comunista. Recomiendo el discurso que hace Pablo Neruda. ¿Ah? Yo acuso. El yo acuso. Ahí Pablo Neruda, digamos, se descarga contra el gobierno de don Gabriel González Videla, traidor, dice claramente. O sea, estamos gobernando juntos y ahora tú me persigues. Don Gabriel González Videla entonces quiebra el movimiento. Obviamente no hay coalición si tú estás persiguiendo a uno de tus socios y persiguiendo a la muerte. Nace Pisagua como centro de reclusión y otras situaciones. Tengo entendido que el teniente Augusto Pinochet hace sus primeras armas en este centro de detención en Pisagua y el teniente. Este gobierno de González Videla va a llevar un quiebre profundo en la organización obrera, política y obrera. Entonces hay obreros que obviamente dicen no jugamos más dentro de la Constitución como partido político porque mira lo que pasa, no hay ningún cambio, solamente reformas sobre reformas. Y otros que plantean el retroceso y nuevamente a juntarse. El traidor proletario Les que responder la CUT, forma la CUT. Lo bueno, el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, el MENCH, las mujeres tienen derecho a voto presidencial. Con el gobierno Alessandri estaban con el derecho solamente a votar en las municipales, y aquí aparecen fuertemente para poder votar en las elecciones presidenciales. Aparece también cobijado por los gobiernos del Frente Popular, el Movimiento Pro Emancipación de la Mujer de Chile, el MENCH, aparece el voto femenino y la Central Única de Trabajadores, que había dicho que estaba ligada a Rotario Les, que trata de reagrupar nuevamente, así como lo hizo la FOCH años atrás, de reagrupar, rearticular el movimiento obrero, de olvidarse de esta pesadilla que significó al final Gabriel González Videla y de seguir en pos de la mejora de los derechos obreros. Entonces tenemos ahí todos estos grandes movimientos, estos grandes momentos, y que si yo tuviese que resumirlo lo más breve posible, diría organización, lucha, huelga, logros, participación, retroceso, o sea, represión, retroceso, reagrupación y así sucesivamente. Este es un cuento de nunca acabar. Los tiempos al parecer van cambiando, dicen ahora que son 30 pesos, 30 años. Cuando escuché esa frase, inmediatamente uno lo toma inmediatamente con la perspectiva histórica y tú llegas a la siguiente conclusión, que la historia se repite, que hay procesos que se siguen profundizando, que se siguen mostrando. Una anécdota, yo el día 18 de octubre estaba en evaluación docente, estaba terminando mi portafolio y en eso estaba totalmente desconectado, estaba con 2 días de permiso, desconectado de lo que estaba pasando en el país, y elegí Movimiento Obrero porque aparecía dentro de la alternativa. Y le digo a mi señora, ojalá que la persona que me revise de la Católica sea un profesor de historia con ciertas capacidades, porque si me toca un tipo con otras características, me va a acusar de comunista, de anarquista, de que estoy llevando a mis alumnos a la protesta social. Envío un par de vueltas, prendo la tele y me encuentro con medio Santiago en llamas, caos. O sea, no caos, sino protesta social. Algo pasó. Y el día 19, de conocerlo, sábado 19, salgo de la casa y dije, bueno, ¿qué pasa? Tuve una actividad del jardín infantil de mi hija en la oficina salitrera de Humberston.
veo un sitio que está dedicado a la matanza de Santa María, leo y participo posteriormente en la tarde en la marcha con familia completa. Cruzo la Plaza Prada y me encuentro con esa tremenda marcha bajando por Tarapacá y debo reconocerlo. Me cayeron mis lagrimones porque nunca imaginé tanta juventud en pos de un objetivo. Yo hace 2 días atrás estaba hablando del movimiento obrero, mandando información a Santiago, que ojalá que no me la revise un profe, los miedos aprendidos. Ojalá que no me la revise un profe que sea muy, ¿ya? De una línea muy, porque va a encontrar que yo estoy prácticamente en estas 4 clases, haciendo un llamado a la sublevación de mi estudiante. Bueno, eso es surrealismo mágico para algunos. Bien, entonces tenemos un movimiento obrero que se organiza, que toma conciencia, que lucha, que es fuertemente sometido a represión y que posteriormente se rearticula y participa en los parámetros que da la política, se decepciona, se rearticula, se organiza y nuevamente la pelea. Y así hemos estado. Hoy estamos en otro ciclo. Bien. ¿Qué pasa a partir del 52? Vuelve otra vez Paco Ibáñez, como decía mi abuelo. Paco Ibáñez. Vuelve a la política, luego viene Alessandri, viene Frey con su reforma y su mundo demócrata cristiano, y nuevamente trabajadores al poder, Unidad Popular, Salvador Allende, donde ya viene una respuesta, digamos, fuerte por parte de la oligarquía o de los sectores conservadores del país, apoyados obviamente dentro del contexto de Guerra Fría, apoyados fuertemente por Estados Unidos, y vemos esta masacre, esta matanza selectiva de la clase obrera, de la clase intelectual, del académico universitario, del Frei Aenna, etc. Lo nombra Frei porque es del bar. Y aparte en la calle, ¿no? La calle acá. El gobierno de Allende, yo diría que fue, digamos, la cúspide de la lucha del siglo XX. ¿Ya? El ensayo fue el Frente Popular y la lucha final, la contradicción final, la búsqueda final, fue esta revolución a la chilena con vino tinto y empanada. Fue este gobierno Allende que fue interrumpido violentamente, no se respetó la democracia, y todos sabemos lo que tristemente pasó. Y producto de esa situación, todo lo que está pasando hoy. Hay una constitución del 80 que plasma ciertos derechos a la clase dominante, sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Y ahora está nuevamente en una rearticulación. Ya veremos qué dirán los historiadores, si esto es espontáneo, si está la mano de Chávez, como dijeron los primeros días, ¿no? Los chavistas, y si están los castristas, y si esto fue algo espontáneo o que soterráneamente la clase obrera nunca ha dejado de luchar y tomar conciencia. Nunca nos hemos dejado de informarnos, nunca en lo personal hemos dejado de hacer clases. Cuando hemos tomado este tipo de temas, los tocamos, los profundizamos, etc. Antes de entrar a lo que fue la gran huelga de 1907, no sé si hay alguna consulta, comentario, pregunta, duda. Evité. Dime, estimado. Hola, Hernán. Hola. Colega. Mira, a mí me ocupan estos días ver con preocupación cómo es posible, estoy hablando del presente, pero te lo voy a conectar con lo que acá... Algo la historia siempre te dijo sí, el presente. Sí. ¿Cómo le hacemos, como diría un amigo mío, cómo le hacemos para converger? Que yo he visto estudiar y estas semanas con preocupación y
hasta el día de hoy, llegando hasta acá, hasta esta actividad contigo, la sigo teniendo, porque los procesos de convergencia de los sectores progresistas, transformadores, emancipadores, libertad, ¿no? En fin, siempre ha sido muy difícil, ¿no? Y está lleno de luchas internas. Tú ahí hablabas de un proceso anterior ahí, Una sobreorganización. claro, y que dio origen precisamente al Frente Popular, y lo que costó la formación, porque no fue tampoco tan sencillo, digamos, ¿no? No. Fue un acto de iluminación, fue muy disputado, hasta que se consolida el Frente Popular, ¿no? Entonces, en relación a eso, que no sé si tú compartes conmigo o no, que hoy, en este estallido, el proceso de convergencia en torno a plataformas más o menos consensuadas, liderazgos más o menos consensuados y aceptables de los que van quedando, ¿cierto? O de los que tengan que emerger, ¿cierto? Más bien lo segundo, tal vez, ¿no? ¿Tú ves algún correlato con lo que fue en ese proceso de formación del Frente Popular y en la disputa incluso previa que hubo, ¿no? Porque en el proceso más bien, como tú decías, intelectual, sector teórico, academicista de fin del siglo XIX, también había mucha discusión, ¿no? Y el proceso de convergencia de la lucha popular siempre han sido de gran dificultad, sus logros, ¿no? De gran dificultad, ¿no? Entonces, los sectores transformadores tienen que bregar contra los opresores, entre comillas, ¿cierto? Como queramos llamarlo, la clase dominante, pero también tienen que bregar una lucha paralela entre sí, digamos, ¿cierto? Para converger en estrategias, en el análisis de la realidad y en un propósito común, ¿no? ¿Tú qué opinas respecto a que en este momento presente tengamos alguna probabilidad de lograr una gran convergencia, frente, unidad, alianza, convergencia, amistad, abrazos fraternos, en fin, de los sectores transformadores? Porque yo, además, con preocupación, tengo la tesis de que una de las razones que provocó el acuerdo de algunos partidos de oposición y todos los de gobierno hace una semana, frente a este itinerario constitucional, tuvo que ver también, y la no presencia de los movimientos sociales en ello, tuvo que ver también con esta incapacidad del movimiento social de articularse, ¿no? Y de presentarse más o menos unido. ¿Qué opinas tú respecto de que esa posibilidad de converger hoy día sea viable? Es una gran, o sea, tú me preguntas una reflexión. A la luz de la historia, dice que la historia tiene respuestas. A la luz de la historia, si no el aparataje político no va de la mano con la situación social, o esta mesa social, o estas demandas, o por así decirlo, la agenda corta, inclusive están diciendo algunos, esto no va a terminar, ¿ya? Pero como creemos en la democracia y la profundización de la democracia, yo considero que es de gran necesidad la participación de este movimiento, de estos obreros, de esta muchachada, de esta gente que está ahí, a través de la democracia, ¿ya? Porque no me veo hasta el verano en esta, ¿ya? O sea, obviamente en términos sociológicos tiene que haber un desgaste y en términos políticos tiene que haber un desgaste, pero como lo decía el otro día cuando conversábamos con unos chicos en una de las tantas marchas, ¿fueron a votar? No. Como lo he conversado con muchos de mis estudiantes, no, porque es lo mismo. Entonces, tratar de explicarle a la gente que hay un presidente en la actualidad que tiene un 23% de los votos del 100% que pudo haber votado, o 24, 27, es difícil. Entonces, ¿cómo? Porque entre el Frente Popular y Allende aparecieron los tres famosos 3 tercios.
33, 33, 33. Y siempre había un porcentaje que inclinaba la balanza. ¿Ya? Que se vio en los gobiernos de Alessandri, que posteriormente dijeron, no, Alessandri no, Frey. Y posteriormente se decepcionaron de Frey y fue ayer. ¿Ya? Y bueno, de ahí ya vino el gran golpe, ¿no? Es la democracia. Tratar de articular, digamos, en abril, ya estoy entrando en lo personal, en abril, que sea una asamblea constituyente, exigir que aparezca en el voto el tema de la asamblea constituyente, y si no están así, que esto sea una amplia mayoría, un 80, un 90%, y que estos sectores de conservadores, estos sectores que siempre han estado detrás, tratando así de demonizar a la masa obrera, al movimiento social, estos sectores serían ya en una minoría que no les permita, digamos, solamente poder participar y compartir, como diría una vieja prima, a propósito, Salvador Eduardo de Párvulo. Pero eso, o sea, yo creo que a través de en la urna ahí va a estar la pelea y ser capaces. Tengo un sueño. Tengo un sueño. Espero que a través de la Constitución Constitucional el presidente actual se vaya. ¿Ya? Que hay cosas muy extrañas que están sucediendo. Me lo explicaba un amigo que trabaja en el metro esos días, me decía, oye, pero ¿cómo pudieron entrar al lugar X a quemar la estación? ¿Cómo sabían? ¿Sí? Acceso restringido. ¿Cómo llegaron ahí? Nadie sabe, no hay cámara. Entonces hay cosas muy extrañas. Encapuchados subiéndose en furgones. Noticias del atropellamiento ayer en Antofagasta, el tipo entrando, no sé si se fue a entregar, sí, pero nunca le van a abrir el portón para que el tipo se entregue y todo. Entonces, cosas muy extrañas, y bueno, y de ahí las redes sociales inmediatamente apuntan, ¡pum! No, el tipo era hace 7 o hace 9, son vecinos nuestros. Era. Entonces, es complejo, entonces, y uno ya llega hasta a dudar del accidente donde muere Camiroaga, entonces ya es atroz. Entonces, para tomar una postura al respecto, yo creo que en la urna, conciencia, en lo personal no estoy muy de acuerdo que se cierre el semestre, yo creo que es el momento de conversar con nuestros estudiantes, es el momento de hacer asamblea con nuestros apoderados, es el momento de hablar, es el momento que ustedes, este espacio que ustedes generaron acá, este es el momento. ¿Ya? Y no para concientizar, sino para tomar claro que esto no puede ocurrir nunca más. ¿Ya? Eso. Ya. Vamos a un ejemplo, lo voy a tratar de resumir al máximo. 3 actores para una matanza, es un trabajo, en resumen, un abstract de un trabajo que se presentó para el centenario de la matanza de la Escuela Santa María. El nombre ya matanza molestó en esa época al Ministerio de Educación. ¿Ya? Recuerdo la conversación con el funcionario que me dijo, oh, muy lindo tu trabajo, bla, 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 en el coffee, ¿ya? Y me dice, pero ¿por qué usa la palabra matanza? Porque, me dice, claro, usa la palabra masacre, son seres humanos, matanza es para animales. Entonces, el chiquitito, mi abuelita, doña Julia del Carmen, doña Salinas, me enseñó cuando pasábamos por ahí, por la Santa María, yo con mi paquete de churros, y ella dejaba una flor, ella me enseñaba que esto fue una matanza porque los trataron y los mataron como animales. Entonces, historia oral, sí, historia oral. Tradicional. Punto. Yo no me voy a ir a la semántica, al lenguaje purista, no, esto fue una matanza. Esta matanza, entonces, tiene una explicación, primero como buen profe de Historia y Geografía, el contexto geográfico, son 3 mapas, pero vamos a ver uno nomás. Acá está el Puerto Grande de Iquique. Más que nada para que se vean en la época, situado en 1907. Los puntos celestes son las oficinas salitreras. Los rectángulos rojos son las estaciones de ferrocarriles
y las líneas ferrocarrileras, ¿ya? En la mayoría eran privadas. Más de 150 oficinas funcionando hacia 1907, con una enormidad de trabajadores. Este es solamente el cantón norte, ¿ya? Que llega hasta Pisagua. Ahí está Pisagua, Caleta Junín, Caleta Buena y Iquique. Obvié el del sur, que es tan grande como el del norte. Y el más lejano, que ya pertenece a ex oficina Victoria. Esta situación tenemos que visualizarlo como Chile es el único país, o Tarapacá, Antofagasta es la única zona geográfica que existía salitre muy factible de ser explotado y muy cerca del puerto, o sea, del mar. Por lo tanto, era un negocio más que redondo y generó una gran riqueza a Chile. Ahí pueden visualizar la gran cantidad de oficinas salitreras, lo que va a jugar a favor de que se propaguen estas ideas de conciencia de clase, de estas ideas de, oye, nosotros no estamos sacando la mugre por trabajar y resulta que no estamos recibiendo nada, o casi nada, estamos viviendo mal. Hay una postura ya en 1890 de los obreros, hay un petitorio ya en 1890, llega una comisión del Congreso, visita las oficinas salitreras, está en Iquique, toma whisky, come el lenguado preparado por los chinos, toma jugo de mango y se van y nunca enviaron uniforme. Pero muy buena ligación con las autoridades, tanto nacionales como regionales. Nunca hubo un mejoramiento. Y después, 17 años después, aparece el mismo petitorio. El mismo, casi el mismo. ¿Ya? El ciclo salitrero, según Sergio González, Premio Nacional de Historia, tiene más de 100 años. Comienza ya con el primer embarque de salitre en la época del Perú, 1861. Colonia, República del Perú, 1820, independencia del Perú. Hacia 1861 ya comienzan los primeros grandes embarques de salitre. Los peruanos empiezan a invertir en ferrocarriles. El salitre peruano es trabajado con capitales estatales, del Estado peruano más particulares. Y el gran pecado, como dicen por ahí, del Perú fue no permitir la entrada de capitales extranjeros. O sea, no dejó participar a los ingleses. Entonces los ingleses fueron con los vecinos, visión peruana del conflicto, que en algunos gran aspectos yo lo comparto. Era un sistema de parada bastante primitivo. 1879-1880 este territorio pasa a manos del Estado chileno, guerra del salitre con la historiografía alemana, inclusive para algunos ingleses, o guerra del Pacífico, como a todos nosotros se nos enseñó en el colegio. Y esto comienza acá a tener pequeños hitos. 1890, la primera huelga general de Tarapacá. Primera huelga. Movimiento anarquista, estamos trabajando, nos pagan mal, nos tratan mal, mala comida, mala vivienda, etc. 1900, todos concuerdan, los historiadores concuerdan que es la época de oro del salitre, el gran auge salitrero. Y esto también está dado paralelamente por el sistema Chang, que lo trae Humberstone, o sea, que lo implementa Humberstone, que establece ya la llegada definitiva de la denominada revolución industrial en el norte chileno, un sistema industrializado, de alta tecnología, que aumenta considerablemente la producción y baja considerablemente los costos. Por lo tanto, el auge salitre rápidamente. Hacia 1907, la huelga y matanza en la Escuela de Santa María de Iquique, como un hito importante, controlada por el Estado chileno, y gobiernos oligárquicos aquí en Chile, obviamente, y 1914, que ya viene el primer bajón de la producción salitrera. 1925, ya la matanza también de oficina Morusia La Coruña, estas respondieron con tiros de dinamita.
Y la crisis económica mundial del capitalismo, que va a provocar un cierre masivo de oficinas salitreras. Baja la gente a Iquiques, se van a Arica, algunos se vuelven al sur, los que eran peruanos, bolivianos vuelven a sus lugares de origen, etc. Y hacia 1930 hasta el 61 hay oficinas, en el 61 se cierra la oficina Humberston, y la última oficina salitrera en cerrarse es en 1978, que es la oficina Victoria, que lamentablemente fue desmembrada, desarmada, y era tan o más hermosa que la oficina Humberston. ¿Por qué la desarmaron? Si hasta las cañerías las sacaron. ¿Por qué? ¿Qué huella? Para que no quede huella. Aparte que ahí estuvo Fidel. Estuvo Fidel Castro, tuvo un día casi, entonces había que sacar de raíz la oficina de Victoria. Y la desarmaron. Bien. Anécdotas de gobierno de Pinochet la desarmaron. ¿Ya? Nada. Este ciclo salitrero, con vaivenes, tiene su gran auge en esta época. Ya comienza una pequeña baja hacia 1914 y finalmente termina en 1978 ya con el cierre de la última oficina salitrera. Para explicar lo que fue la Santa María, breve, 3 actores para una matanza: los obreros pampinos, el patrón o el capital inglés y el Estado chileno. Este Estado chileno, dueño del territorio, de patrón inglés, dueño del capital y de las salitreras y la mano de obra, los obreros pampinos. Voy caracterizando cada uno de estos. Los pampinos o los obreros salitreros son un sujeto regional. Esto está sacado de Galdames y también de González, don Sergio González. Son un sujeto regional porque solamente existen pampinos aquí, en La Pampa. No hay correlación de este sistema de trabajo a través de oficinas, de estas agrupaciones en pleno desierto de trabajadores en la historia mundial. La mayoría de estos tipos, de estos trabajadores, vienen enganchados, provienen de otros lugares a trabajar. La mayoría de los pampinos provienen de otro lugar. Son traídos a través del enganchador. Mis estudiantes se ríen cuando yo he representado a ese enganchador. Le pido el reloj que me regaló mi abuelo Tomás Ahumada. Muestro el reloj, usted sabe, muestro el reloj, muestro las carimbas, muestro los zapatos, muestro el vestón. Yo no engañar, un pobre como ustedes, y me fui para el norte. Miren, voy a regalarles los pasajes si quieren ir a trabajar al norte. Me regalaban los pasajes, pagaba la corrida, y el otro día venían incautos trabajadores de la zona central, zona centro-sur de Chile, del norte chico. Y esto no tan solo se repitió en el centro-sur chileno, sino que también en Perú, Bolivia. Entonces tenemos una multinacionalidad que se va a ver expresada en la huelga de 1907. Hay chilenos del norte chico, de la zona central y sur, hay peruanos del sur, hay bolivianos, principalmente Oruro, Cochabamba, Potosí, y estos Oruro o Potosí tienen una tradición minera. Aymaras de la precordillera que bajan solamente hasta La Pampa para mantención de animales, tienen un trabajo ahí, y argentinos que están viniendo del noroeste. Alto porcentaje de analfabetismo, falta mucho para el Frente Popular todavía, alto porcentaje de analfabetismo, presencia pequeña de obreros ilustrados de pensamiento anarquista. Estos obreros ilustrados llegaban a leer el diario, a leer los pasquines, a declamar poesía, a declamar discursos, a hacer obras de teatro. Así fueron creando conciencia en la clase obrera. Estaban organizados en mancomunales, ya lo situé, en sociedades de socorros mutuos, mutuales vinculados a organizaciones obreras del puerto. Había muy buena comunicación, ferrocarril y telégrafo, principalmente ferrocarril, entre las organizaciones sindicales o anarcosindicalistas del puerto y la gente que trabajaba en la oficina sanitaria. Y esto a mí siempre me llamó la atención. Tienen una gran conciencia de clase. Saben dónde están, saben que son importantes, saben que sin ellos no hay industria sanitaria, saben que ellos son la mano de obra.
saben que ellos son los trabajadores y no están pagando más, entre otras cosas. Una pequeña foto de los muchachos. Esta foto me gustaría mucho que estuviera en Humberston. Ha habido un avance, porque años atrás yo iba a Humberston y mucha gente que no conoce el ciclo salitrero, que no conoce el movimiento obrero, decían, uy, tienen piscina, uy, tenían escuela, uy, tenían como una especie de supermercado, y tenían casas de solteros, tenían hotel, tenían un teatro. Qué felices eran. No, 1930 en adelante. Pero del 30 hasta 1890, esta es la realidad. Esta es la realidad. La choza mortecina, dice la cantata, ¿ya? El sistema, la industria, la pulpería, esta es la realidad. ¿Ya? Un trabajo duro. Yo no veo la piscina, no veo la escuela. Entonces, muchas veces se lleva históricamente, bueno, algo si no van a ir, ¿no? Se llega a crear ciertas mitologías, ciertos elementos de que el pasado salitrero, que los porotos por el tintero, que el huevo, qué sé yo, huevo frito en la mañana, ir a trabajar, y no era tan así, no era tan así, ¿ya? Quizás después del 30, el 40, y ahí entramos en una época más romántica del trabajo del salitre, pero lo duro, 1890, 1900, inclusive con el auge del salitre, esta es la realidad. Y lo afirmo como un trabajo muy pesado, trabajo de fuerza, en su mayoría, un tarro de agua ahí en el medio, vestidos de blanco por razones del calor y de la insolación, con pantalones arremangados, o sea, perdón, protegidos con pedazos de cuero, eran sus herramientas de trabajo. ¿Ya? Un trabajo duro. Los famosos cachuchos, estas bateas donde se hacía hervir el caliche con agua y que provocaba bastantes accidentes en los trabajos, obviamente después de 1907. Ellos exigían barandas, seguridad industrial, seguridad laboral, trabajadores que, al no haber leyes sociales, lo voy a ver un poquito más adelante, al no haber leyes de protección hacia el trabajador, no hay leyes de protección al trabajo. Un trabajador accidentado significaba perder inmediatamente su trabajo. Licencia, Asociación Chilena de Seguridad, nada. Perdiste tu trabajo, no me sirves, no puedes agarrar la pala, estás quemado, estás casi ciego, adiós. Otro elemento muy propio del pampino, su religiosidad popular. Aquí tenéis una foto que en la persona me encanta, que es la festividad de la Tirana, donde se puede ver una mixtura de rostros, una mixtura de grupos, de etnias, ¿ya? Principalmente más predomino mestizo andino, pero angelitos, chunchos, de habla, más o menos. La religiosidad popular, digamos, una expresión muy propia. De hecho, la iglesia latina en sí es hecha con residuos o material de desarme de oficinas salitreras, antes de que le pusieran dorado, estrellas, y de la romanización de la Tirana, como dijo por ahí una vez. El capital inglés. Estaban acá los mister, mi abuelo le decían los mister. Trabajó mucho tiempo en la compañía de alumbrado, obrero, pescador, obrero, y llegó a ser empleado. Gran logro. Pero siempre se refirió a los ingleses y mi abuelo como los mister. Estos mister estaban presentes acá debido a que Inglaterra es el gran imperio colonialista de la época, principio del siglo XX, en términos militares y en términos económicos. Había un representante de la corona inglesa acá, había un cónsul, no en cualquier lugar de Chile, cualquier lugar de América, había un cónsul de Inglaterra. Dentro de los recursos generados por el salitre, un tercio para los ingleses, un tercio para el fisco a través de impuestos, arrendamientos, qué sé yo, y un tercio para los gastos operacionales. Prácticamente los ingleses eran los dueños del 89% de las office salitreras, office, nombre de los ingleses,
eran capitalistas por esencia. No olvidemos que Inglaterra es el motor de la revolución industrial, una fuerte idea de acumulación de riquezas. Son dueños de los ferrocarriles, de las compañías de alumbrado, de la compañía de agua, de las navieras. Poco interés en el mejoramiento de las condiciones salariales, de seguridad y bienestar de los obreros. Ya hacia 1890 no les interesó, 1907 tampoco. Ejercen a través de lo que son los cables, telegramas, una fuerte presión política al gobierno nacional Montt, a través de la embajada y el consulado británico, para que éste imponga el orden y defienda sus intereses. El orden por sobre lo social. Por ahí he visto unos rayados. Si a ti te importa más el orden que la defensa de los derechos humanos, tenemos una gran diferencia, no solo política, sino que... Los ingleses en esta época, fuerte presión al Estado chileno. Es tan fuerte la presión que extrañamente, la matanza fue el 21 de diciembre, los primeros días de enero de 1908, aparecen 2 barcos de guerra con marinería inglesa, de visita. Hasta desfilan en la Plaza Patria. Aquí vinieron a ver que estaba todo en orden. Está todo ordenado, bien, Estado chileno. Nos vamos. Esta es una foto del director de la Sociedad Filarmónica y Centro Dramático Libertad, Guara, 11 de febrero 1906. No creo que sea de noche, pero para estar con esos trajes. ¿Ah? En Guara. Guara. Febrero. Como están con esos trajes, ya supongamos que son de lino, casi bien inglés. Aquí también, a mí me gusta mucho la fotografía antigua de los rostros. Vemos una mixtura, hay obviamente ciudadanos chilenos, en su proceso también de mestizaje. Hay un oficial de la policía, eran de azul, los pacos de azul, bueno. Y hay mister, están sus mister que son los más... Una presencia inglesa impresionante. Bueno, lo vamos a ver en el cementerio 1, lo podemos ver en los cementerios de la oficina salitrera, los que quedan. Harto inglés. Esa foto es un álbum familiar de la familia Godoy. A ver, juguemos. ¿Dónde está? Esta foto es de 1912. ¿Pero dónde es? Es Iquique. La playa de la Gaviota. Playa de la Gaviota. Sí, ahí estamos cerca. Acá está el Gavina actualmente. ¿Qué Gavina? Y su concesión de 30 años. El chalet suizo, que posteriormente, por producto de las marejadas, se vino abajo y estuvo abandonado hasta que el presente empresario, el señor Oyer, ¿no? Y construyó lo del Gavina. Esto es lo que es la avenida Arturo Prat y esto es lo que es la piscina actual Carl de Godoy. ¿Qué es lo que rescato de esta imagen? Una cancha de tenis ingleses, vestidos de blanco, partido de tenis doble mixto. Entonces la presencia inglesa en Iquique es en la región muy importante, por lo tanto tienen un peso político obviamente y a través de su peso económico. Los empleados, esta es la oficina Hammerstone, buenos trajes, estos son empleados en la casa de la administración. Me imagino previo a una festividad de Navidad. Y el otro actor, estos 3 actores, el Estado chileno, un Estado rentista. Hay bastante acuerdo entre los historiadores chilenos, que es un Estado rentista, es una región que es fuente de riqueza para el erario nacional, por concepto de recaudación de impuestos, casi el 54% de los dineros que ingresaban a Chile entraban por el salitre. O sea, de 100 pesos, 54 pesos venían de Iquique.
Por eso que en 1891, esta guerra civil, movimiento de la escuadra, de contra Balmaceda, este levantamiento militar, donde las fuerzas fieles al Congreso se toman la aduana de Iquique, y Iquique pasa a ser capital de Chile por algunos meses. Aquí estaba la billetera, aquí estaba la caja registradora, acá. ¿Ah? El Estado chileno, para variar, poca presencia del Estado chileno en zonas interiores, estaban representados fuertemente en los puertos salicheros, como en Iquique, Pisagua, Caleta Buena, con funcionarios públicos y por el ejército. ¿Ya? No existe una legislación laboral, este punto es importantísimo. No hay legislación laboral que regule el desempeño entre el trabajador y el patrón. La metrópoli Santiago solo se preocupa de la recaudación de impuestos. Es un estado centralizado que considera a Tarapacá una zona extrema y lejana. Hasta el día de hoy, ¿no? No hay inversión social en la Pampa Salitrera, no hay escuelas, no hay hospitales, nada. Es un estado oligárquico que pone como función política imponer el orden por sobre el bienestar social. Similitud con el capital inglés. Orden por sobre el bienestar social. ¿Ah? Si esta historia se repite. La caja registradora del Estado chileno en Iquique, nada más. ¿Sí? Lo que entraba y lo que salía. ¿Ya? La aduana. Dos personajes, el presidente Montt, hijo de Manuel Montt, don Pedro Montt. Cuando voy a Valparaíso, veo la avenida Pedro Montt, hay una canción también, ¿no? El himno de Valparaíso. ¿Cómo? Pedro Montt, presidente de la República en 1907. Y el general Roberto Silva Renart, el encargado de las fuerzas militares. Una clase, una jornada nocturna, yo un liceo, un alumno me dice, profe, hice el servicio militar en el regimiento Silva Renart. ¿Y qué dijeron de Silva Renart? Que era un héroe de la guerra del Pacífico. No, así juegan con la historia, ¿ah? Mostremos lo bueno, mostremos lo lindo, el héroe. Bueno, el general Silva Renart ya era una persona probada en el campo de batalla y probada en la represión de la huelga de la carne en Santiago. Era un tipo que seguía la orden, protegía mucho al ministro del Interior. Yo recuerdo una declaración ayer de un director general, si le dijeron que tenía que hacerlo respetando los derechos humanos. Bueno, Silva Renart era eso. ¿Ya? Iquique hacia 1905, 1907 era una ciudad muy europea, muy con sazón peruana, ¿ah? Pero muy europea, con su sazón peruana por ahí, pero muy europea. Fíjense esta plaza, que es la actual, ¿ya? Centro municipal, una sociedad productora de empleados, no obreros, y rodeada de clubes, club alemán, club inglés, club La Unión, el club croata hoy, Yugoslavia antes, club español, Casino España. ¿Ya? Una ciudad muy europea, como lo digo, y era una ciudad altamente jerarquizada socialmente. Y lo puedo visualizar a través de sus plazas. Plaza Bravo, porque Iquique no tiene carta de fundación española, Iquique tiene una carta, o sea, de fundación. ¿Ya? Lo que se va a conmemorar entre el 25 y el 27 es la primera municipalidad chilena de Iquique. No es Iquique. Iquique, si yo tuviera que situarlo, Ramón Castilla y Marquesado, 1861, cuando lo nombra Puerto Mayor. Y aprueba los dineros para que se construya el proyecto del ferrocarril. Ahí para mí sería ya carta fundacional. Pero esa tendencia de olvidar la historia peruana, que hasta el día de hoy, como que no, si somos chilenos del 21 de mayo para ya. Una ciudad altamente jerarquizada, estratificada socialmente. Tenemos acá una situación
Esta es la plaza principal, calle Baquedano, por lo tanto es la clase de la burguesía o de la aristocracia iquiqueña. Clase media, la Recoba, que actualmente es la Plaza Condel, y ese es la Recoba o el mercado antiguo de Iquique, que hoy, después fue la municipalidad de Iquique, y hoy se encuentra un hermoso edificio que ha cuidado los patrones arquitectónicos. Es una caja enorme de concreto y unas letras. Se escuchan los pájaros de la libertad, por así decirlo. Ya, la clase media. ¿Y esta plaza? El mercado. ¿Ah? El mercado, ¿no? Ya está el mercado. De la Plaza Montt. Con el papá del presidente de la época. Es la clase para los sectores populares. Nada. Pelado. ¿Ya? Había muchas carretas, se ubicaban los circos como hubo el día de la matanza, esos días. Y esta es la escuela, el frontis de la escuela original Santa María. ¿Ya? ¿De qué ángulo está la Está tomada desde, yo creo que desde la mitad donde hoy está el mercado. El norte sur. Pero desde Eje hasta Sargento Aldea. Está desde Sargento Aldea hacia La Torre. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Porque acá está el mercado actual. Ha habido una política de Chile por olvidar este hecho. No lo quería tocar todavía, pero es como imprescindible por parte del Estado chileno olvidar este hecho. De hecho, en los textos escolares, 4 líneas, una foto. Y eso. ¿Ya? Y dentro, este año estuvimos trabajando por el tema que el Ministerio de Educación y otros no quieren historia. Estuvimos trabajando la idea de hacer una historia y geografía regional. Y claro, uno de los puntos que ¿para qué hablar de una matanza? ¿Para qué hablar de una masacre? ¿Para qué hablarle a los niños de sangre? Pero sí hablamos del 21 de mayo, sí hablamos de la ley de Canturrocada, sí hablamos. Cuando dispara el Estado chileno, es mejor olvidar. Una propuesta ya muy inclusive ya que en el ámbito de la educación. Ya la huelga propiamente tal, desarrollándose, bajan los trabajadores de Iquique. ¿Por qué bajan Iquique? La huelga empieza el 10 de diciembre de 1907 en la oficina San Lorenzo, antro antro anarquista ahí, encapuchado y varios. Ahí comienza la huelga, comienzan a tomar contacto con los distintos oficinas salicheras. Ustedes se percataron que están todas como cercanas. Se van al Alto San Antonio, donde está la estación de ferrocarriles, hacen un meeting, un ampliado, una gran reunión, y toman la decisión de irse aquí. Disculpa, ¿es el lugar donde...? Esta es la calle Vivar, ¿Ya? desde Serrano, y allá al fondo, bien al fondo, Sotomayor, donde está la estación de ferrocarriles, botada. Dicen que van a ser un centro cultural. Ojalá, para mí un lugar ícono, porque ahí se bajaron estos viejos a molestar, ¿ya? A participar en la huelga. ¿Disculpa, ese era el lugar de reunión? El lugar de llegada ¿De llegada? del ferrocarriles, Ah, ya. estación de ferrocarriles, ahí llega, ¿ya? Y era como común marcha, marchar desde Todavía. hasta la Santa María. Ahora, esta masa obrera comienza a llegar, los primeros grupos llegan a pie, es verdad, y se empiezan a ubicar en lo que es el hipódromo, hoy Estadio Municipal de Cabancha. Ahí la municipalidad les da agua, comida. Hay una gran solidaridad de los sectores populares en Iquique, los panaderos, los pescadores, entregan alimentos, ollas comunes, una masa importante. Se calcula aproximadamente llegaron a haber entre 12.000 a 17.000 personas, población flotante, o sea, un número muy importante de personas que no vivían en Iquique. Esta es la calle Vivar. A mí me llaman, elegí esta foto porque dice fábrica de ataúdes metálicos americanos, coronas fúnebres, ataúdes
del país de primera, segunda y tercera, cuarta clase. La mayoría de estos obreros cayeron en una fosa común, o sea, ni siquiera para cuarta clase. La misma calle, con la llegada atiborrada de la muchedumbre, de los obreros, con sus tradicionales, fíjense ustedes en estos sombreros, ahí al fondo también se ve la estación de ferrocarriles, una gran masa de trabajadores que comienza a llegar ya a Iquique desde el día 14, 15, 16, y comienza a llegar, de hecho hay notificaciones al ejército a desplegarse a las oficinas sanitarias, a parar trenes y a parar población, hay gente que llega en barcos también. Es impresionante cómo empieza a aglomerarse un número importante de trabajadores y se elige en un comité de huelga. Eso es un sistema organizacional. A través de una asamblea, cada oficina sanitera, cada gremio, cada sociedad tiene su representante en esta especie de directiva y todo pasa por asamblea, cualquier decisión. ¿Ya? Un momento asambleísta bastante interesante, como lo vimos en la Revolución Pingüina, últimamente colegios profesores, plebiscitos por que sí, porque no, y sí, que va a casa ya. Muy fuerte el tema. Yo creo que es más transparente, ¿no? Y evita la cocina mejor. Ya. Obreros osados cruzando la Plaza Prat. El rodaje. Yo no quise modificar mucho esta foto porque esta es la Plaza Prat, el costado de la calle hacia Luis Uribe. Este es el Club La Unión y el Club Inglés. Ahí están los Mister mirando a la muchedumbre. Hacia acá está el Casino Español, Club Croata. El martes, el día de esa primera vuelta, el martes 12, ¿no? Cuando visualizo que la plaza está tan llena, ¡pum! Mentalidad histórica, ¡pum! Estudio mentalidad y dijo el otro, ¡oh! Hasta que la represión. Mucha gente. Y están organizados, y están ordenados, y están alegres. No, represión. ¿Ah? Están alegres. Alegres. Dije, consciente y alegre, ¿no? Esto es peligroso. Esto es una masa de obreros que va o al puerto, o a buscar compañeros que siguen llegando a la estación de ferrocarril y de Sotomayor. Esta foto para mí es importante, porque son anarquistas. En la mayoría de este sistema organizacional es anarco-sindicalista. Y ellos hablan de la destrucción del Estado, de la destrucción del aparataje, no del Estado porque sí, sino del aparataje de sus representantes. Y aquí están esperando al que va a ser unos días más el ejecutador de la masacre. Acá viene llegando Silva Renal con el intendente, con Carlos Eisman, que era abogado de intereses ingleses. Eisman, viene llegando, entonces la gente cree que viene con la solución. Viene la solución. Atiborrado de obreros, fuerzas militares, vienen bajando las autoridades, vienen con la respuesta. El presidente no ha escuchado. Viene, ahora sí, cadena nacional. Ahora sí que sí. A mí me llama la atención esta foto porque te habla de que están ordenados, en paz, tranquilos, atentos, a la espera de la respuesta y de que por favor le reciban el petitorio. El día que se entregue el petitorio, este sí que van a entregar el petitorio. Calle Baquedano, este es la actual museo regional donde funcionó la corporación municipal. Pero milagro que no se haya quemado. Fíjense ustedes, los mismos gorros, las mismas personas, atiborrada la mismísima calle Baquedano, la aristócrata, por así decirlo, burguesa calle Baquedano, con sus balustradas, con sus balcones, con sus ventanales, con sus palacios, etc. Si hubiese habido la intención de tomarse la ciudad, este era el momento. Este era el momento.
barricadas locas por ahí, una quema de un par de manzanas. Faltaron los capuchas. Atiborrada. Y aquí se entrega y esperan expectantes las palabras del intendente. ¿Perdón, dónde estaba la intendencia? En la calle Baquedano, donde está el Museo Regional. Esa es la intendencia que después fue Palacio de Justicia y pasó posteriormente a ser corporación. En 1910 la intendencia se traslada a lo que es el Palacio Astorega. Y hoy todos sabemos dónde está. Sí. Pintada De colores. Arcoíris. Yo llegué a ser muy temprano en la mañana y había una oración ahí que me llamó mucho la atención. Pero bueno. El petitorio. Bueno, se ve muy claro. Aceptar son varios puntos. Pago de jornada a razón de un cambio fijo de 18 peniques. Estaban pagando 14. La huelga de los 4 peniques. Hay un momento en que el Estado le dice al comité de los ingleses, así como a la confederación de... ¿Cómo se llama la confederación que agrupa a los grandes empresarios? Que eso sin pedir una audiencia. La CPC. La CPC. Si hubiera audiencia del presidente, el presidente lo recibe. El Estado estaba dispuesto a poner la mitad. Pero ahí vamos a encontrar la respuesta. Yo creo que no. Libertad de comercio en la oficina en forma amplia y absoluta. Libertad de comercio. Cuesta creer, si mirando en el siglo XXI, que se exija libertad de comercio en esa época. Y estos eran conservadores y liberales. O sea, los gobernantes, muy parecidos a los de ahora, son muy conservadores y muy liberales en otras cosas. Cierre general con reje de fierro de todos los cachuchos y chulladores de la oficina, pago de multa a aquellos empleadores que no lo hagan. Cada oficina habrá al lado de afuera de la pulpería y tienda una balanza y una vara para comprobar los pesos y medidas. Se las robaban. ¿Ah? Colusión. Conceder lugar gratuito para que funcione escuelas nocturnas siempre que algún obrero lo solicite. Una obligación. Que el administrador no podrá arrojar a la rampla el caliche decomisado y aprovecharlo después en los cachuchos. O sea, no sirve, mala calidad, o sea, mal, fuera. Y después lo recogía. Bueno, las medidas puntuales después un acuerdo que el administrador de la oficina no puede despedir a los obreros que han tomado parte del presente movimiento, que en el futuro se obliguen a los patrones, a patrones y a obreros a un aviso de 15 días antes del término del contrato o del trabajo, perdón. Y este acuerdo, una vez aceptado, se reducirá a una escritura pública firmada por los patrones y las personas comisionadas por los obreros. ¿Ah? Y también el tema de las fichas. Aceptar la libertad de comercio ligado al tema que se acabaron en el fondo de las fichas. ¿Quiénes firman? La directiva de la huelga. El presidente, don José Brit, el vicepresidente, don Manuel Altamirano, el otro vicepresidente, Luis Olea, que es representante de comerciantes, don José Santos Morales, el secretario don Nicanor Rodríguez y el prosecretario don Ladislao Córdoba. Y después un listado enorme de delegados por cada oficina sanitaria, empezando por donde empezó la matanza. O sea, perdón, la huelga, la San Lorenzo. Francisco Ruiz por la oficina San Lorenzo. Y fíjense ustedes a propósito del movimiento obrero y social. ¿Qué otros gremios que están acá en Iquique? El gremio de los panaderos, el gremio de los carpinteros, el gremio de los jornaleros, el gremio de los lancheros, el gremio de los pintores, el gremio de los gafiteros, el gremio de los albañiles, el gremio de la maestranza, los gremios de los carreteros, el gremio de los cargadores, el gremio de los abasteros, el gremio de los sastres. El lunes 16 fue entregado este petitorio. El sábado fue el día 20. El día 20 se declara estado de sitio, dadas las presiones del Estado inglés, dado que se corre fuertemente el rumor de que estos obreros van a quemar la ciudad de Iquique, se arma con carabinas al cuerpo de bomberos, o sea, permite que los bomberos anden con carabinas, porque era inminente que estos trabajadores iban a quemar la ciudad. Hablar de incendiar la ciudad de Iquique, donde las veredas, los postes, las casas, todo era de madera, aparte Iquique tiene, con mayor razón está porque tenía una tradición de que los incendios, los más chiquititos era media manzana. Hay incendios gigantes en Iquique, en la historia de incendio que tiene que ser construida.
Frente a ese nivel de amenaza, muchas familias aristócratas de la burguesía iquiqueña, por así decirlo, se fueron a dormir a los barcos, trataron de salir de la ciudad. Corrió este temor: nos van a quemar Iquique, ¿ya? Frente a ese marco, General Silva Renard, el día 20, recibe la orden, estado de sitio, el intendente, a través del ministro Rafael II Sotomayor, que iba a ser candidato después, pero nunca pudo. Recibe la orden de estado de sitio, nadie se mueve de la ciudad, todas las personas que tengan domicilio fuera de la ciudad de Iquique van a quedarse en la Plaza Montt y en la Escuela Santa María. No pueden andar en la calle, no pueden andar más de grupos de 6 personas, lo que significa un estado de sitio. El día viernes en la noche, viernes 20. El sábado en la mañana, el general Silva Renard arenga sus tropas en la Plaza Prat. No hay relato escrito, solamente se hablan algunos testigos de que se le había dicho que los dirigentes y que toda esa muchedumbre estaban vendidas al oro peruano, que eran antipatriotas, que no querían el bienestar de la población, de la ciudad, ni del país, que eran antipatriotas, etcétera, etcétera. Y despliega las tropas que ya habían participado en 1903, 1905, 1906, 1907. Aquí una ametralladora Gladys, ¿sí? Avanzando. Me imagino yo que esta es calle, porque si estaban en Plaza Prat, se desplazaron, puede ser calle Thompson, Rano, o habrían dado la vuelta por Tarapacá y entrando por Sargento Aldea o Apunari. Marinería de la Esmeralda. Mis estudiantes me preguntan: profe, ¿si la Esmeralda no se hundió? No, de la segunda Esmeralda, que fue comprada con una donación de todo el pueblo chileno y que se le puso el nombre, que era un barco moderno, un acorazado, y que tenía estas hermosas ametralladoras que fueron utilizadas en el año 6 y posteriormente en el año 7, comprada por el mismo pueblo chileno. La mayoría blanco encalada, siempre los marinos. Aquí va Wilson, sobreviviente de la cosa que molestó mucho. Cuando hice este capítulo el señor Paradita ahí con un amigo, Patricio Rivera, hizo el programa y hablaron de Wilson, sobreviviente de la Esmeralda, y después llega a Iquique y va a redimir. A lo mejor tenía un trauma interno en Iquique, no sé, pero el enemigo era otro, ¿no? Ahí va la materialía de la blanco encalada, y esta es la foto que a mí toda la vida me ha causado emoción, escozor, dolor. Y ahí está la masa. Están sobre la azotea, minutos antes de la matanza. Este es el circo Sorbarán, de la familia Sorbarán, circo Océano, ¿ya? Que fue, los facilitaron para que durmiera la gente, porque era mucha gente. Como en estado de sitio había prohibición de población de circular, y las tropas las podemos ver ahí aglutinadas en la calle Sargento Aldea, apuntando hacia la Escuela Santa María, cuya salida o fachada principal es por calle La Torre, no por calle Sergio, ¿ya? La historia, el olvidar. Le damos vuelta al edificio, le damos la espalda de la historia. Sobre la Plaza Montt construimos un mercado en 1930, que para la época era un mercado más moderno, con cocinería, con tipo mall 1930. ¿Ya? La idea de olvidar. Posterior a la matanza, yo creo que tiene que haber habido muchas fotos, había muchos ingresos, por lo tanto había muchas máquinas fotográficas, y los gorros tirados posterior a la matanza, desarmadas las cartas, orificios de bala. Lamentablemente me enteré que ya están vendiendo una de estas últimas casas, que para mí son los nuevos testigos, porque hay un área de lo que fue la matanza de Santa María. Hay la libanesa, ¿no? Una panadería, ya se están, y para mí ese balcón son los últimos testigos de lo que fue esta masacre, la sombra de los fotógrafos. ¿Ah?
y los cuerpos tirados. Se da la onda. Hay toda una conversación entre Silvia Renard y que tiene un caballo blanco. Hay toda una conversación con la gente que dice, por favor, abandonen. Viene el cónsul del Perú, el cónsul de Bolivia, por nacionales que abandonen. Con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. No fue la respuesta. Hay gente que obviamente sale, pero hay una gran masa que grita con son de cornetas. El comité está en la parte alta de la escuela, con la terraza, arengando a sus trabajadores, etc. Ahora, si yo tuviera que buscar el error de los obreros ahí, nunca se imaginaron que le iban a disparar, creo. Nunca pensaron que los propios chilenos le iban a disparar. Más aún, tema que hay que investigar, si que dentro de la muchedumbre habían excombatientes de la Guerra del Pacífico. Factible. ¿Sí? Entonces nunca se pensó, nunca se midieron las consecuencias, sino fue un acto, digamos, de entrenoísmo y de inmolación. ¿Qué sucede después? Este caballero yo me opuse que lo sacaran del cementerio 1. Lamentablemente los concejales que estaban a cargo del proyecto Centenario Santa María lo sacaron. Está enterrado ahora en la entrada del cementerio 1 junto con Sixto Rojas. Pero yo visitaba esta comunidad, me llamaba mucho la atención, porque era el único que estaba identificado, don Palicio Rojas Ramírez, que tengo entendido que era un comerciante, víctima inmolada entre los mártires de la Plaza Amor, 21 de diciembre de 1907, la familia. Él había ido a dejar mercadería a la escuela. Al poco tiempo la escuela ponen un ícono militar en la misma Plaza Amor, aquí está la escuela, pone un ícono militar, el Eleuterio Ramírez, el León de Tarapacá, que murió por la marcha y bla bla bla. Y en la misma estatua que ahora está aquí frente al regimiento, ahora estamos más colores. Le sacaron un brazo, dicen. Dice, No alcanzaron. seguramente. A ver, a ver si No lo sacan. alcanzaron, se murieron. Pero aquí está claramente la idea del Estado chileno y una idea que es antiquísima. A mí me tocó estar metido en el tema del centenario y honestamente, o sea, había muchas propuestas de cambio de nombre de calle, que la calle Almirante La Torre se dejara llamar así, que se llamara 21 de diciembre, y otras propuestas. Hubo mucho arte, mucha música, pero los 101 años, nada. Nuevamente el manto del olvido. Nuevamente el manto del olvido. Es más, se hablaba de que cuando se echara abajo la escuela iban a construir una réplica parecida. No, nada. Hoy, gracias a algunos profesores de historia, hay un museo escolar de la memoria ahí. Trabajo en la colega Araceli también. Hay ahí un lugar de memoria. Lo que hizo la Humberton, hay una pequeña, así como bien retirada, yo dije, siguen con la política de esconderlo, pero está, hay una pequeña parte del museo ahí en Humberton, que hay una maqueta, hay una estatua un poquito fuerte, pero hay algo. Hay un listado también de personas que fallecieron, sacadas del hospital y del registro civil. Bien, eso. Esa es la escuela, hacia el centenario estaba tomada. Y los artistas. Y esto para la reflexión. Esto es lo que está actualmente en Humberton. Una infografía, por así decirlo. Estado de sitio. Es Montt. Es como un títere, ¿no? Una marioneta, ¿no? Y por nuestro prestigio moral. Esa fue la respuesta que dan los ingleses cuando el Estado chileno le ofrece que iba a pagar el 50% de estos 18 peniques. Que iba a pagar 2 peniques el Estado y 2 peniques los ingleses. Pero dicen que no, por nuestro prestigio moral. Porque ¿cómo vamos a acceder a la calle? ¿Cómo vamos a acceder a la muchedumbre? Ellos no tienen representación política. Ellos
Entonces por eso este gráfico ahí de la golpeamos. Ahora, ¿qué podemos reflexionar en torno a lo que fue los hechos, la gran huelga de 1907, contada de una manera rapidísima? ¿Qué podemos reflexionar para el siglo XXI, para el 2019, para el 22 de noviembre, como lo que se nos viene, lo que pasó? ¿Qué podemos sacar aquí de lección? La historia algo nos está diciendo acá. Creo que la fuerza de este movimiento estuvo en la organización. Ellos mismos inclusive se decretaron Lexeta. Estuvo en la organización, estuvo en la fuerza y las convicciones. Quizás terminó muy mal. Y era lógico que pudiese terminar así, dado los antecedentes que ellos mismos, antecedentes históricos de esta oligarquía, que cuando no quería, o sea, cuando evitaba el diálogo solamente golpeaba. ¿Dónde estuvo? ¿Cuál era la elección que comenzó? No sé, comenzó acá hoy. No estoy diciendo que este movimiento va a terminar en una masacre como en 1907, pero sí la huelga es algo que todo del movimiento obrero es el gran elemento de lucha. La huelga, la movilización, las concentraciones de masa, la entrega de petitorio y el ir sumando. No sé. No sé si preguntas, dudas. Gracias por la atención. Javier. Bueno, pero, o sea, la diferencia que yo veo con el movimiento actual, estos eran movimientos más regionalizados. Ya, Hoy día tenemos un movimiento que es de Arica a Punta Arenas. ya. Yo creo que ahí varía un poco la cosa. No es tan fácil Sí. Sí. para el Estado tomar una actitud así como más... Sí. Lo que sí estaba trayendo daños económicos al erario nacional. O sea, estaban paradas las oficinas 10 días. No sé cuánto, pero ya había un daño económico. Por eso apuró un poco también la respuesta. Ahora, a lo mejor quizás los trabajadores esperaron la solidaridad de las oficinas de Antofagasta, de Valparaíso, de las agrupaciones de Mianes. Y las comunicaciones eran más difíciles también, pues ahora... Telegrama. Y tanto, 3 días. Y en Santiago. 3, 4 días. Sí. Quizá eso ayuda también un poco a que este movimiento, como dije yo, el 18 yo prendo la tele. Me encuentro que todas las noticias estaban enfocadas a eso. Y aparezco el aparatito de redes sociales. Vamos dándole. Ha llamado amigos. Amigos que ya la hayan visto cercano. Y espérate mañana, espérate mañana. Dígame, estimado. Yo quería volver a escucharte, alguna vez te escuché una discusión, pero hace años y tuve que irme, no la concluí, tenía un deber de escucharte completo esto y lo hice hoy día. Gracias. Gracias. Y claro, lo que hemos aprendido de la historia clásica del movimiento social, obrero, en Chile y el mundo a lo largo del siglo XX, desde fines del siglo XIX en adelante tal vez, es que siempre hubo una organización obrera, ¿no? De trabajadores, pero organización, ¿no? La mutual, la sociedad de resistencia, los sindicatos finalmente, ¿no? El momento actual nos pilla bien desprevenido entre muchas razones porque el movimiento sindical del siglo XX, que acaba de concluir, chileno al menos, viene pasando por malos momentos, ¿verdad? Entonces, vive una época de un sindicalismo atomizado, cuestionado, para algunos delegitimado, para algunos corrompido, para otros testimonial. Entonces, lo que ha ocurrido acá, a diferencia de todo lo que hemos escuchado de este interesante relato que tú nos has hecho,
es que es un estallido social que nos pilla sin la organización tradicional, digamos, ¿cierto? Que conduzca. Y eso lo hace tan misterioso, ¿verdad? A mí no me gustan las películas de misterio y esas cosas, nunca, no sé por qué nunca me han gustado. Y por lo tanto tampoco me gusta lo que está pasando. Tengo un mes y tanto, creo que lo hemos compartido estos días, siento una profunda angustia por la conclusión de una profunda angustia en el sentido de que no me siento capaz de prever un triunfo. Yo quiero vencer alguna vez en la vida, ¿ya? Entonces, y por otro lado está esta maravillosa energía que así como fueron los obreros con conciencia, con gran conciencia clase, como tú contabas recién, de los jóvenes del presente, ¿no? De nuestra juventud estigmatizada, ¿no? Que tienen algo que yo todavía no lo descubrí. Yo les quiero contar algo muy breve porque yo tengo una hija que está en la toma en un colegio, está en segundo medio, es adelantada para su edad porque todos los demás son de tercero y cuarto, es la más chica en edad, digamos, pero muy aventajada en otras cosas. Y es líder ahí, claramente. Llevan 2 semanas en toma, está muy cansada, muy cansada. Y no me ha contado nada, ni de la gestación, la planeación, la consumación, el desarrollo de la toma estas 2 semanas hasta el día de hoy. Están iniciando conversaciones con los sostenedores, con la fundación, el colegio Bajo Moya en este caso. Y es una ostra. No quiere compartir. Lo que en su grupo conversan, discuten, debaten, desde la gestación hasta ahora, que están pensando cómo tener una salida digna, digamos, ¿no? O cómo proseguir eventualmente, o hasta cuándo y por qué. Eso me produce más frustración todavía. Porque lo que hay ahí es una tácita declaración de desconfianza. Yo lo interpreto así. Y confianza que no existía hasta los días previos en que la toma se empieza a pensar, a concebirse. ¿Ya? Entonces, me preocupa la brecha generacional, me preocupa que no tengamos capacidades de interpretar lo que está ocurriendo. Pero al mismo tiempo, me ocurre que tengo una gran esperanza, ¿no? En que los resguardos que tal vez están tomando, tal vez exagerado la juventud presente, tal vez tengan plena justificación. ¿Ya? Plena justificación a propósito justamente de lo que hemos vivido los últimos 30, 40 años de historia de Chile, o más. Gabriel González Videla, todas las de traición de Videla, ¿cierto? Que no solamente pudo haber expulsado al Partido Comunista de su gobierno, sino que además implementó una ley y los persiguió, los mató, los fusiló, los metió a Pisagua, y llegó Pinochet a Haití, etc. Esta cosa de la traición, de traicionarte, de empeñar una palabra, un compromiso que luego no solamente no cumple, sino que además luego me separa, ¿cierto? Y me alejas. Yo soy de los que me siento en la vereda de los que me sentí engañado en el año 89 o del 88 al 90 con la transición. Yo era joven como tú, éramos jóvenes, y yo ya iniciando vida universitaria en La Serena, estudiando música en ese tiempo antes de estudiar historia, y sin capacidad de ver lo que venía. Y siento que los jóvenes del presente tienen una capacidad muy extraordinaria de aprendizaje. Pensamos que están subsumidos en redes virtuales sin tener conexión con la realidad, y me ha impresionado muchísimo. Yo estaba muy preocupado con mi hija, pensaba que estaba completamente enajenada en las redes virtuales, en las redes sociales. Vaya uno a saber qué mundo, ¿ya? Con qué código y con quiénes interactuando. Y cuando empieza a liderarse toda la menor de toda la toma, la generación de la toma del colegio Bajo Moya, de lo cual no me entero al tiro, me entero ya bastante después, digamos, ¿cierto? Me quedo profundamente impresionado. Entonces, lo que quiero decir acá es que la historia nos sirve también así como para... no es conocer, porque eso es muy neutro. Yo creo que es para aprender.
La coherencia se demuestra en las acciones, finalmente. Y la juventud nuestra presente yo creo que está más consciente que nosotros de eso, como nunca tal vez, ¿no? La coherencia se muestra en acciones más que en declaraciones. Y por lo tanto todo lo que hemos estudiado, tú como eres un profesor de historia, todo lo que hemos estudiado del pasado, a veces se me hace poco en el presente. ¿Me entiendes? Porque me está sirviendo pero poco, como acostumbrábamos antes, a interpretar el presente, ¿no? Eso. Sí, yo creo que las nuevas generaciones van con mucha conciencia. O sea, por ahí lo escuchaba chicos que dicen que no tenemos nada que perder, pero con mucho que ganar. No quiero ver. Yo no quiero ver como hizo. Yo no me vuelo a estar un discurso ahí bastante potente. Y todos son los mismos chicos, o sea, no son los mismos, pero en términos generacionales hay un avance, 2006, Pingüino, 2011, el movimiento universitario, no son los mismos, pero viene una generación ahí fuerte de cambio. Hay un Pero aprendizaje. hay un aprendizaje constante, ¿ya? Uno lo ve, uno lo escucha. Y esto es, y así todo eliminar una historia, imagínate. La historia le cae una tremenda oferada a los que la eliminaron. Hay necesidad de esto. Por eso yo no era muy partícipe de los cierres de los colegios y de adelantamiento del año escolar, o sea, el cierre escolar, porque era el momento de la asamblea, era el momento de las conversaciones, era el momento, pero bajo el subterfugio de que hay que proteger a los estudiantes, bajo los miedos de los apoderados, que el sostenedor, que el edificio, que los data, que el proyecto. Y estamos jugando a la escondida. Ya a las 11, a la marcha. Pero bueno, en la urna. Eso. Y estamos abriendo los espacios para La seguir urna. educándonos en este proceso constituyente, Eso así me que parece queda excelente idea, por eso que- invitado si es que quiere replicar esto en otros espacios, no profe, tengo un ningún honor. problema. Muchas gracias. Gracias. Y lo otro, si este material podemos difundirlo a los que vinieron, porque la idea es que de aquí salgan muchos, pero vamos a ir a otros territorios, así que ojalá contar con usted, con otra gente más. Y en el 2007, para el centenario, una de las exposiciones que hice esta unidad didáctica que me la tomó el ministerio, que en general se distribuyó en todos los colegios de Iquique. Qué rico. Hizo una charla en la cárcel, distintos lugares centro de madre, etc. Pero la que más me marcó, que inclusive me costó terminarla, fue la que hice en la mismísima Santa María, que estaba tomada por gente ligada a la minería. Minería, Guayaguas. Claro. Sí. Y ahí sacaron un alargador no sé a dónde, un data no sé a dónde, y estar ahí con esta foto, Claro. son más. Ah, Un rato yo fuerte. aquí no llegué, pero no sé, como que igual sentía. Sí, claro. Claro. No, bien. La memoria hay que mantenerla, hay que expresarla. El otro día esto hay que conversar los temas, aunque muchas familias, ni de política, ni de religión, ni de deporte, pero hay que conversarlo. No podemos así como que rico buena onda, al tipo Pilar Sordo, o porque me perdonen los seguidores de Pilar Sordo, que digo buena onda, y tampoco llegar al extremo de que lo yo digo, o el que participa en la protesta, ¿no? Lo del cerebro no, tampoco. Escucharnos, conversarnos y tomar conciencia. ¿Esto puede cambiar? Sí, va a cambiar. Porque si no, se ve. Gracias. Gracias.